Año que ¿Raquel no ha venido? ¿Qué? ¿Raquel no ha venido? Ya no están Ya grabando, ya no estamos- podemos... Ya estamos con sonido. La silla que la subamos, ¿no? Ahí. Que estaba... Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad a Fitur y a los compañeros del Departamento de Comunicación de Aqualia por haber organizado este evento dentro de este magnífico feria. Para nosotros no es nuestro medio natural, pero tenemos capacidad de adaptación. Incluso pelearemos con las fallas de Valencia. Bueno, uno de los motivos por los que hemos decidido participar en esta feria es por la intimísima relación que hay entre el turismo, la posibilidad de hacer turismo además sostenible con una gestión adecuada del agua. Por eso esta mesa redonda, titulada como Oportunidades de la Economía Circular en la Gestión del Ciclo del Agua. Es para mí una responsabilidad y también un privilegio compartir hoy mesa pues, con representantes con una altísima responsabilidad en cada uno de sus cargos, empezando por Silvia Heredia, alcaldesa de Écija, Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz, Juan Franco, alcalde de la Línea de la Concepción, y José Manuel Alcántara, director general de Algisa. Muchísimas gracias por aceptar el estar este ratito con nosotros. Bueno, la jornada la tenemos organizada con un pequeño bloque de introducción, simplemente para contextualizar. Luego ellos nos presentarán sus iniciativas en cada una de sus responsabilidades y finalmente cerraremos con que nos cuenten, a ver si les logramos sacar información, cuáles son sus próximos planes en la temática que tratamos hoy. Bueno, respecto al turismo, los números que durante estos días han salido en prensa es que ya en España estamos rodando o superando los 90 millones de visitantes. Eso es un crecimiento del 10% anual. Si eso tenemos que abastecer el agua, crecer un aumento del 10% de agua disponible, no es posible si no cambiamos las formas de hacer o utilizamos fuentes alternativas del agua que no son las convencionales. Además tenemos que tener en cuenta que el turista no tiene un consumo como el de un ciudadano medio, que es con el que normalmente las empresas que gestionamos el ciclo del agua, o las empresas públicas o también las entidades y organismos públicos, es algo que no es habitual ese consumo. Cuando hacemos nuestras estimaciones de consumo tenemos que multiplicar ese consumo por ciudadano, en este caso por turista, por 5 o 6 veces el consumo habitual de un ciudadano medio, como decía. Y el reto, sobre todo, es llevar a cabo ese turismo sostenible en áreas de estrés hídrico, que no son pocas las que tenemos en España. Además, siguen creciendo e imagínense escenarios como, por ejemplo, el escenario insular, en el que todavía eso lo hace más complicado. Retos que entre todos estamos cubriendo de forma exitosa, pero no sigamos de tener y afrontarlo de una manera, como decimos, más sostenible, lo cual va a requerir que todavía sigamos desarrollando nuevas formas de hacerlo. Hablar de economía circular para el sector del agua es muy natural. Está en nuestro día a día. Cuando hablan de la futura economía circular, nosotros nos sentimos muy cómodos. Que en nuestro día a día depuramos agua. Un agua residual sin valor lo estamos convirtiendo con agua depurada que vuelve al medio. Eso es una de las posibilidades. La otra es generar energía a partir de los residuos. Todos los días estamos generando un biocombustible magnífico como es el biogás en nuestras depuradoras, ¿verdad? O generar recursos. Todos los días también en nuestras depuradoras generamos una enmienda agrícola que mejora la productividad de nuestros agricultores y mejoramos su sueldo. Pero es verdad que siguen habiendo oportunidades, la innovación nos trae nuevas soluciones y de eso también hablaremos hoy. Solamente por hablar 3 bloques en lo que tiene que ver con economía circular y no nos confundamos con concepciones o acepciones que se le da a la economía circular en el que no siempre lo es. La economía circular es sostenibilidad, pero no todo lo que hacemos en sostenibilidad es economía circular. En economía circular lo que estamos buscando es que un subproducto, un residuo, le damos una vida nueva como un recurso, ¿verdad? Entonces, simplemente por hablar de 3 bloques, agua, energía y recursos, que es, como decía, nuestro día a día en la gestión del agua. Uno de los recursos con los que más estamos trabajando son los no convencionales, muy importantes para el turismo, tanto interior, pero especialmente el de costa, es las fuentes de agua no convencionales, como decía, bien sea agua desalada o agua regenerada. Darle esa segunda vida al agua regenerada es estratégica en sitios donde aumenta la demanda y también la escasez. Además,
conseguimos dar el suministro de agua para la agricultura, es un gran demandante, para la industria tenemos bastantes proyectos, y parques y jardines. Estos últimos pueden ser quizá los más íntimamente relacionados con el turismo, que es la temática de esta feria. Y además tenemos un marco regulatorio que ha activado muchísimo iniciativas y también la implementación de proyectos, la activación de proyectos que se están ahora mismo construyendo. Esto respecto al agua. El segundo es la energía. Y volviendo otra vez a la economía circular, a pesar de que el sector del agua no es intensivo en consumo energético, es cierto que no lo somos, sí que tenemos la capacidad de generar energía, y fundamentalmente en forma de biogás en nuestras depuradoras. El reto que tenemos como sector es alcanzar la autosuficiencia. Esta es la nueva directiva que nos va a venir y es un reto importante, no fácilmente asumible. Por supuesto que se han activado cientos, literalmente cientos de proyectos de energía fotovoltaica para energizar nuestros procesos. Pero eso no es economía circular, de nuevo. Eso es sostenibilidad, hacer de nuestro ciclo del agua más sostenible utilizando fuentes de energía renovable. Pero sí que hacemos generación de calor o energía eléctrica a partir de ese biogás. Incluso en algunas depuradoras ya tenemos proyectos de codigestión. Le damos a nuestros industriales la oportunidad de sus residuos transformarlo en un recurso, aprovechando la infraestructura municipal en la que tenemos esas capacidades técnicas. E incluso la movilidad. ¿Quién iba a pensar que el ciclo del agua puede ayudar a la movilidad? Bueno, pues en España ya tenemos implantadas 6 plantas de producción de combustible vehicular con el que movemos nuestros vehículos, y en algunos casos vehículos municipales, actualmente una flota de vehículos de más de 20 vehículos en 6 ubicaciones, como decía, e incluso hacemos movilidad sostenible urbana, transporte público en algunas de esas ubicaciones. Energía, el segundo tema. Y el tercer bloque son los recursos. Pero esto de nuevo es algo habitual, que en las depuradoras, lo que tendemos ahora a llamar ecofactorías, porque realmente existe una posibilidad de transformarlo en plantas de producción, obtenemos fertilizantes, recuperamos celulosa. Uno de los ejemplos de éxito es la biofactoría de Guijuelo, que ya lleva unos años funcionando, y además de una forma sostenible y económicamente viable, que no lo olvidemos, en la economía circular esto ha de ser viable y factible desde el punto de vista económico. Pero también en las potabilizadoras estamos evaluando cómo recuperar orgánicos o sales de aluminio y hierro que son interesantes, o incluso en las desaladoras, algo que era bastante complicado. Somos capaces ya de obtener recursos a partir del concentrado de esas desaladoras. Algunos de estos ejemplos que he mencionado los pueden ver directamente en el estrado. Estos son bioproductos que se están obteniendo en ecofactorías, en esas depuradoras donde empezamos a obtener energía, recursos y agua regenerada. Hablamos de fertilizantes, bioplásticos. Estos concretamente son de una tecnología, se obtienen con una tecnología implantada en Linares y en la depuradora de Badajoz. Y el otro, es un producto obtenido de las desaladoras. Es registrado con la marca Alma de Mar. Es un producto gastronómico, obtención de sal para uso común, en el que se obtiene a partir de las desaladoras, en este caso concretamente de las que operamos en Tenerife, en Canarias. Bueno, esto solamente era la introducción. Ahora lo importante simplemente es abrir el estrado y que cada uno de los ponentes nos expliquéis, si podéis ajustaros a 8 o 10 minutos, cuáles son vuestras iniciativas bajo vuestra responsabilidad en cada uno de los municipios o empresas que gestionáis. Si podemos empezar, Silvia, por favor, ¿por qué? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer. Gracias por la invitación a Aqualia. Tengo la suerte de ser la alcaldesa de las ciudades más bonitas del mundo, Écija, la gran ciudad de las Torres, pero también conocida como la gran ciudad del Sol. De hecho, el Sol y una de las ciudades más grandes, tenemos una extensión territorial, somos la primera de Sevilla, 978 kilómetros cuadrados, la tercera de Andalucía y la octava de España. Imagínense la cantidad de agua que se necesita para poder ir en esa maravillosa tierra. Tengo que destacar, para que ustedes lo sepan, que somos los municipios, nuestro ayuntamiento consume actualmente un 2,7% de agua. Normalmente la media en España está en el 10%, pues somos lo suficientemente responsables con este maravilloso recurso natural como para utilizar los acuíferos que tenemos debajo de nuestra ciudad y hacer pues todos los regadíos, todo el tema del regar nuestras y sobre todo la limpieza de nuestras calles gracias a esos acuíferos y gracias a la recuperación de nuestras aguas regeneradas.
Y eso es lo que me trae aquí. Os cuento un poquito el ejemplo de las alianzas que tenemos con nuestros agricultores. La Administración siempre se tiene que agarrar a nuestro territorio. ¿Y cómo hacerlo? Pues sumándonos a nuestros agricultores. La comunidad de regantes de Écija ha sido capaz de llegar a un acuerdo con nuestro ayuntamiento para utilizar, para aprovechar 1,5 millones de litros de agua. ¿Con eso qué se hace? Pues fíjense, se riegan nuestros regadíos, se consigue regar nuestros cultivos y convertir nuestros cultivos de secano en cultivos de intensivo y altamente intensivo. Esto es un salto, o sea, esto triplica ahora mismo la rentabilidad de estos cultivos, de estos agricultores, y están, pues la verdad, muy agradecidos a la ciudad de Écija. Pero no solamente se hace una inversión en ganar dinero gracias a esos cultivos, sino que también esto se vuelca en la economía local. ¿Cómo? Estamos hablando de que se ha construido una balsa que nos lleva desde la estación depuradora de aguas residuales hasta esa balsa, una tubería de 7 kilómetros. Pero que eso también nos lleva a que desde esa balsa a las distintas fincas y a las distintas empresas y a las explotaciones agrarias hay que llevar también el agua. 70 kilómetros de tubería que también se ha implementado esta inversión en nuestra ciudad. Pero no me quedo ahí. Es que esto también tiene una serie de puestos de trabajo, esto tiene además un auge en toda esta inversión y sobre todo una cosa muy bonita para la ciudad de Écija, que es el cambio en el paisaje. Estábamos acostumbrados a ver cereal, a ver el trigo y ahora vemos campos y campos de olivar, que además eso casa con la idiosincrasia de la gran ciudad de Écija, porque nosotros, si somos Écija, si éramos Astigi, éramos una de las 4 capitales más importantes de las provincias romanas, era por nuestro aceite, era por nuestro sol. De alguna manera, pues cumplimos el legado, que es para lo que estamos los alcaldes, para escuchar a nuestra ciudadanía y abrazar el pasado con el presente y mirar hacia el futuro, que es lo que verdaderamente nos importa a los políticos. Para eso estamos aquí, para conseguir, desde luego, dejar una mejor ciudad, dejar una mejor, sobre todo, ciudad para todos y, desde luego, un gran futuro para nuestra generación. Bien, Silvia, muchísimas gracias. Es uno de los buenísimos ejemplos de propuestas de proyectos de agua regenerada y otro de los ejemplos que no he comentado antes, pero cómo la colaboración público-privada y sobre todo la largoplacista permite activar proyectos como los que has comentado. Y en esa línea, aprovechando de agua regenerada, en esa línea, como decía, la de la Concepción, ¿nos puedes contar, por favor, Juan, cuáles son los proyectos actuales de economía circular? Bueno, nosotros primero, buenas tardes a todos y por supuesto, daros las gracias por haber contado con mi presencia. Espero no pisarme mucho con la intervención de José Manuel Alcántara, ya que es el director general de la empresa pública que tenemos en la Mancomunidad y los proyectos, por supuesto, pasan por sus manos, ¿no? Ciñéndonos estrictamente a lo que estamos hablando aquí, creo que los proyectos principales pasan, por un lado, por la implantación de placas fotovoltaicas, en lo que es la instalación de la depuradora, lo cual está reduciendo bastante el consumo eléctrico que se precisa para poder contar con esa instalación a menor rendimiento. Después también con un proyecto de digitalización para control de consumo y demás, que se lo dejaré aquí a José Manuel para que lo explique con más detalle. Y estamos trabajando también en un proyecto estimado de unos 8 millones de euros de presupuesto de ejecución material para implantar el terciario en lo que es el ciclo de reciclaje del agua. Realmente está el primario y el secundario funcionando bien, con algunos problemillas que hemos tenido con el vaso de decantación y demás, pero bueno, gracias a Dios está todo solventado y esperemos que en breve pues la Junta de Andalucía apruebe el proyecto que está previsto, que como digo, solo en lo que sería el tratamiento terciario serían muchos millones de euros más las conducciones. En la zona nuestra, en concreto en nuestro municipio, no tenemos ese potencial agrario. Hay que recordar que el municipio nuestro tiene 21 kilómetros cuadrados, somos el segundo más pequeño, tercero más pequeño de la provincia de Cádiz, por lo tanto las circunstancias son completamente distintas, pero sí que tenemos, por ejemplo, un campo de golf que precisa de agua para su mantenimiento. Con este proyecto espero que el campo pues sea totalmente autosuficiente y aparte con las conducciones que están previstas el excedente se puede dedicar a otros espacios que hay a corta distancia, fundamentalmente Sotogrande, campos de polo, campos de golf y después también en toda la zona de Tesorillo, un municipio que está a 10 kilómetros, que allí sí tienen
sobre todo tema de aguacate. Por lo tanto, creo que la obra que hay prevista es fundamental. Aparte de estas obras concretas que estamos hablando un poco en el foro que estamos tratando, somos creo que el primer municipio en Andalucía que cuenta con el Plan Municipal de Cambio Climático. Todo esto como municipio piloto, trabajando codo con la Junta de Andalucía. Las actuaciones de las que estamos hablando entran totalmente en consonancia con lo planificado en este plan, y esto engancha también con una serie de inversiones que hemos llevado en materia de alcantarillado. La corporación actual llevamos 10 años en el ayuntamiento, la inversión total en materia de alcantarillado, que es uno de los grandes caballos de batallas que tenemos, asciende actualmente a 17 millones de euros, aparte de actuaciones puntuales. Hemos solventado un gran número de problemas que teníamos con conducciones, se está a punto de empezar la obra para meter la cuarta estación de bombeo de aguas residuales, y con eso espero que tengamos pues una gestión del ciclo integral del agua pues mucho más sostenible, mucho más racional, y que evite muchos de los problemas que tenemos actualmente. Y por lo demás pues también adelantar que en el horizonte pues queda por cumplimiento del plan de director de infraestructuras de saneamiento. Tenemos previsto otra inversión de en torno a 14 millones de euros, a ver de dónde saco el dinero, esa otra, pero bueno, estamos trabajando ahí, y creo que el horizonte que tenemos es mucho más adecuado a los tiempos en los que estamos. Se están evitando un gran número de emisiones también de las redes pluviales con los fecales y demás, y bueno, creo que poco a poco esa economía circular que todos queremos, con muchos poquitos se acaba consiguiendo esa planificación que en definitiva es lo que queremos. Muchísimas gracias, enhorabuena por todos esos planes. Le va a estar muy agradecido, por supuesto, el sector turístico cuando aquellos campos de golf se rieguen de una forma sostenible con un agua al que le está dando segunda vida, y además que es muy competitiva. La producción, ya tenemos tecnología que nos permite producir agua de altísima calidad, en ese caso para riego, siendo muy competitivo con otras fuentes. También, por lo que me han dicho los compañeros, en la depuradora se está mejorando muchísimo la producción de biogás, su calidad, lo cual también viene a sumar a un plan más general de hacer más economía circular en torno a su ayuntamiento. Muchísimas gracias. Bueno, esas iniciativas y otras están enmarcadas dentro de un plan comarcal de agua en el que Argisa es uno de los players más importantes. José Manuel, ¿se les puedes contar más los detalles? Bueno, Argisa es, como ya ha dicho Juan, que es consejero también de la sociedad, somos una empresa que prestamos el ciclo integral del agua y también de los residuos al campo local. Y es una empresa que está desarrollando ya hace un tiempo una estrategia de economía verde y azul, integrando pues la economía circular en sus dos procesos productivos. En el caso del agua, que es el que nos ocupa, tengo que decir primero o definir 4 conceptos del Campo de Gibraltar que yo creo que es importante para que se entienda. El Campo de Gibraltar es una comarca muy peculiar y de alguna manera es una especie de pequeño país. Tenemos representación prácticamente de todos los sectores industriales, tenemos fronteras, tenemos... es como si uno cogiera un país a escala y lo representara en una maqueta, en un modelo. En ese contexto es una zona que nosotros prestamos servicio a unos 350.000 habitantes, pero realmente son unos 500.000 habitantes equivalentes, porque hay un polo industrial que consume el 35% del agua. Y luego hay un sector turístico muy demandante, que es toda la zona de Sotogrande, Alcaidesa en la línea, con 7 u 8 campos de golf, 2 de los mejores de Europa probablemente, y una tipología urbana muy consuntiva, con jardines que son desarrollos que se hicieron en los años 70, 60 y que hoy día desde luego no serían viables, pero que está ahí, que genera una enorme riqueza en la comarca y que hay que sostener de alguna manera, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, y insisto en el agua, nosotros el proyecto estrella y del que cuelgan ya distintos aprovechamientos que estamos desarrollando es un proyecto de recuperación integral de toda el agua. Es un proyecto de agua regenerada que pretende reutilizar toda el agua que consumen los ciudadanos en el Campo de Gibraltar. Pero podemos hacerlo también, quiero aclararlo, porque podemos, me explico. Porque uno de los problemas, y esto generalmente no se habla de ello, pero yo creo que hay que poner encima de la mesa, que tiene el agua regenerada, ya no digo el agua desalada, es que hay que pagarla. Esto es algo que incomoda y que nunca se quiere hablar de ello, pero es la verdad. El agua desalada es cara. La agricultura, a no ser que sea una agricultura muy rentable, tiene serias dificultades para asumir el coste del agua regenerada. Pero nosotros tenemos sectores que sí lo asumen.
el sector industrial lo puede asumir y este sector turístico del que hablamos, que es un sector de alto poder adquisitivo, también lo puede asumir. Entonces hemos diseñado nuestro sistema precisamente para sustituir los consumos que hoy día se hacen con potable, tanto en el turismo de alto standing como en el sector industrial, por agua regenerada. En el caso nuestro, además, con un potencial desarrollo industrial como es el hidrógeno verde, donde hay varias iniciativas en ese sentido en la comarca, que desde luego si no fuera con regenerar no sería factible. Nosotros estamos en situación de excepcional sequía desde 2001 y seguimos desde 2001, llevamos casi 4 años en una situación declarada de excepcional sequía con restricciones periódicas y con una serie de medidas que hemos adoptado para poder generar ahorro. Hoy día nuestros embalses tienen una capacidad para 17 meses de almacenamiento de recursos. Entonces, en nuestro caso, el desarrollo de agua regenerada es fundamental porque nos va a permitir ahorrar pues, prácticamente en un ratio del 60-70% del agua que ponemos en red en abastecimiento. Y ese es el proyecto, es un proyecto puro y duro de economía circular que estamos desarrollando, asociado también, o sea que digo que no toca al mundo de los residuos porque hay algunas sinergias ahí también que se generan en el ámbito de la gestión de residuos urbanos, que es el segundo gran pilar de los servicios en este ámbito. Y luego, amén de eso, como comentaremos algo, pues precisamente Argisa, digamos que es la empresa comarcal que gestiona agua y residuos, pero luego pues hay operadores o concesionarios, como es el caso de Aqualia o de SACIR en la zona de Valle Cudero, que también cooperan o trabajan con nosotros. Y en este caso, pues aparte de este proyecto marco que estoy contando, pues estamos inmersos también en un proyecto de digitalización de todo el ciclo del agua, asociados con Aqualia en este caso, y también se está desarrollando en instalaciones nuestras proyectos de I+D+I, tanto en la EDAR de la línea, para la mejora de los sistemas de eliminación del sulfuro hídrico en el tratamiento, como en la de Algeciras, de generación, como tú comentabas antes, Víctor, de biogás, de estación de metano, mejora también de los procesos de disminución del sulfuro hídrico en el agua. Es decir, en paralelo se están desarrollando proyectos de I+D+I en ese sentido, sobre todo en el ámbito de las residuales, donde es cierto que hay un potencial enorme, como tú comentabas. Fantástico, bueno, enhorabuena por la iniciativa, además estáis promoviendo y siendo pioneros en un modelo que no es habitual en España en nuestro sector y esperemos que todo lleve a lo que esperáis, a lo que habéis trabajado tanto y que dentro de nada veamos esa regeneración en la industria, que además da muchísimas garantías y probablemente atracción al sector industrial porque le estás garantizando el suministro de agua continuamente, por tanto en cuanto estamos depurando y recibiendo agua residual siempre. Y eso en esa región y en otras se está también metiendo desde ese punto de vista. La garantía de suministro de agua de alta calidad. Si me permite, yo aún recuerdo el día que reunimos a todos los directores de AGI en el 2022 y les dijimos que había 3 meses de recurso garantizado. En cuanto pusimos encima de la mesa el proyecto de agua regenerada, inmediatamente todos dijeron me adhiero y ninguno preguntó por el precio. Ninguno. Es una cuestión importante porque también es cierto que hay una responsabilidad ahí por parte de distintos sectores. No puedo dejar de decir que en nuestro caso los campos de golf desde hace 15 años ahora han reducido el consumo a la mitad. Algunos de los campos, como Alquidesa en la línea, se riega con agua regenerada ya. Pero hay una disminución del consumo por implementación de nuevas tecnologías y la industria ha reducido un 60% el consumo en los 10 últimos años. Al final son aplicaciones tecnológicas porque estamos en la situación que estamos y la realidad es que la escasez de precipitaciones es una realidad. Es una cosa que ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de datos. Sí, en este caso un acto de economía circular como es generarse agua regenerada puede promover proyectos de hidrógeno del que tanto se habla y que sabemos que es viable. En Jerez de la Frontera tenemos uno de los primeros proyectos de producción de hidrógeno verde con agua regenerada y los datos nos están demostrando que es perfectamente factible, técnicamente totalmente viable. Has hablado de proyectos de innovación. Uno de los polos también en España de desarrollo de proyectos de innovación es en Badajoz. Por favor, Ignacio, si nos puedes contar sobre tus planes de economía circular en Badajoz. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a estar hoy aquí en este foro. Para mí es un placer poder estar aquí porque es verdad que desde hace mucho tiempo yo creo que la EDAR de Badajoz se ha convertido en uno de los referentes en innovación
de esa colaboración público-privada de la que hablabas antes y que en Badajoz, junto con Aqualia y el Ayuntamiento, pues desarrollamos día a día. Y es verdad que, bueno, que hay una cosa, yo creo que compartimos todos los alcaldes, ¿no? Toda la inversión que se hace en infraestructura de agua es algo que si funciona no se nota y si no funciona se nota mucho, y por tanto tienes mucho más que perder que ganar en el caso de que no tomes la importancia de poder invertir lo suficiente en infraestructura, sobre todo porque aquellos que son usuarios, y en este caso abarca a todos, ya sea campo, ya sea industria, ya sea vecino particular o comercio puramente dicho, el hecho de que exista una buena infraestructura hace que les permita poder dedicar todo su tiempo a lo que tienen que hacer, ¿no? Que es a sacar adelante su empresa, su familia, su tienda, su negocio en definitiva, ¿no? Y eso también forma parte en las administraciones de las responsabilidades que tenemos para prestar buenos servicios. Y buenos servicios no es solo hacer servicios que sean accesibles, sino también que sean servicios innovadores, ¿no? Que tengamos la capacidad de poder acompañar a las empresas que nos ayudan en esta tarea del día a día a poder innovar, a poder alcanzar ciertos objetivos que muchas veces son económicos, otras veces son de eficiencia o de interés porque la ciudad sea puntera en una determinada materia. Y yo creo que gracias al esfuerzo y la colaboración que durante mucho tiempo hemos mantenido, como decía al principio con Aqualia, pues nosotros estamos en disposición de decir que en los últimos años hemos aterrizado una serie de proyectos que nos permiten ser cada vez más sostenibles, cada vez más autosuficientes y sobre todo de garantizar no solo al ayuntamiento sino a aquellos actores del entorno, de los que luego hablaré, especialmente de la agroindustria, pues que les permiten poder tener alianzas, tejer alianzas y colaboraciones para poder aprovechar esos productos, esos restos de productos que desde la industria agroalimentaria a veces pues no saben muy bien dónde colocarlos, ¿no? Nosotros en Badajoz tenemos especialmente, son dos proyectos que son muy interesantes. El primero se llama Deep Purple. Es un proyecto que permite de manera natural, a través de bacterias, reciclar el agua, depurar el agua, separar el agua de los restos no aprovechables y de los restos para poder generar biocombustibles, biomasa y poder generar ahí un valor añadido a un resto que en otras ocasiones y hasta esta fecha pues básicamente se desechaban, se perdían y se desaprovechaban, por tanto. Y eso lo hacemos a través de unas instalaciones y una tecnología propia que se ha desarrollado con Aqualia y unos fondos, casi 9,5 millones de euros invertidos, son muchos millones en 14 centros con 14 entidades. Esa tecnología en Fora en Badajoz seguramente sea la segunda más grande que existe en la actualidad, son 1.500 metros, son básicamente digamos, proyectos que te permiten ya a día de hoy, en la primera expectativa, poder depurar el agua de casi 10.000 personas en una fase piloto. Yo espero que a lo largo del año 25 ya podamos plasmarla, podamos ponerla en marcha y podamos generar ese valor añadido a la depuración de las aguas y que nos permitan hacerlo de forma natural, de forma absolutamente neutra, de forma sostenible y que permite darle ese aprovechamiento para que, como decías, a través de esos diferentes productos que conseguimos materializar con ese tratamiento separado, pues puedan aprovechar otras personas, otras industrias y por tanto se pueda aprovechar el territorio. Y luego hay una segunda que es Effluent X, que esa es la que estamos desarrollando en colaboración con el sector agroalimentario y que consiste en mezclar restos vegetales y restos de campo que sean aprovechables, así como los lodos tratados, los restos de los lodos tratados para generar también biocombustibles, biomateriales, biomasa y que les permitan a aquellos que colaboran poder tener también una valorización de esos restos y una utilización de esos restos que en este caso pues hasta la fecha o hasta el momento estaba vedada para los actores particulares, para los empresarios particulares, ¿no? Gracias a esta colaboración y a través de Aqualia y de este programa, los industriales se pueden beneficiar, pueden aprovechar todo esto y nos permiten a nosotros también como ciudad poder, por ejemplo, estar hoy aquí contando estos factores de innovación, estos proyectos de innovación, poder sacar pecho, y lo digo así porque creo que esto es un compromiso que va más allá de lo puramente económico, sino que es una manera de visualizar la conciencia que tenemos con el medio ambiente en una ciudad y en un entorno, Extremadura, que es eminentemente rural y que también ha conseguido ser cada vez más eficaz, más eficiente en el uso de los recursos que tenemos. Afortunadamente no tenemos problemas de agua. Badajoz es una ciudad que es el segundo término municipal más grande de España. Tenemos más de 1.400 kilómetros cuadrados, con lo cual partimos de situaciones con Écija más parecidas, con la línea completamente opuesta, pero tenemos la inmensa suerte de contar con 5 ríos en el término municipal y eso nos permite garantizar no solo suministros, sino también tener la capacidad de poder tener un recurso hídrico
abundante, suficiente y que nos permite llegar a todo el sector, ¿no? Así que en eso estamos trabajando, agradecidos y de la mano de Aqualia. Ahora trabajando a futuro, como decías al principio, también en la implantación de esos reales decretos, tanto el de fugas como el de infraestructuras con ese plan director, que bueno, tenemos un plazo ahí para implementarlo, son 3 años y hasta el 2026 vamos a estar trabajando intensamente en esto, pero sobre todo bueno, pues con la vocación de seguir prestando mejor servicio, de seguir colaborando con todos los vecinos, las empresas y los autónomos de la ciudad y sobre todo seguir marcando ese sello, esa diferenciación en innovación que la ciudad quiere alcanzar. Muchísimas gracias y una vez más, gracias por el apoyo en firme que le dais a la innovación, por brindarnos también las infraestructuras y poder desarrollar estos proyectos internacionales que realmente Badajoz está a la vanguardia de tecnología hoy por hoy. Estamos hablando de las bonanzas, ¿verdad?, de la economía circular, pero hay una pila de retos en el que, bueno, como decía antes, yo creo que conjuntamente estamos sobrellevando, pero tenemos retos regulatorios, tenemos alguna regulación que nos impide en algunos casos poder activar proyectos de economía circular, una ley de residuos que no ha sido lo más favorable que esperábamos para poder utilizar los subproductos del ciclo integral del agua. Hay mucho trabajo por hacer para que estos productos sean aceptados por el usuario final, hay que generar las cadenas de valor, la logística, todo eso no existe, pero bueno, son retos que también son motivantes. Tampoco cuesta mucho, ¿no?, pero hay que hacerlo. Hablar de economía circular y balancear con el CO2, ojo, que depende de qué estemos haciendo en economía circular. Cuidado porque a veces ponemos en riesgo el balancear también la huella de carbono, que también les preocupa, nos preocupa en nuestras actividades. Y hay un tema que tengo que aprovechar también, porque es parte de sus responsabilidades y en la que pues, solicitamos su ayuda, que es la aceptación de las entidades públicas de las nuevas soluciones. Si realmente su labor y su papel es fundamental, si no hay una demanda, una atracción de esos nuevos proyectos, de esos nuevos modelos de negocio, finalmente terminan en un cajón de la innovación que nunca salen de allí y nunca terminan siendo realidades. Así que bueno, una vez más, son ejemplos de lo contrario, de apuesta por ello y les queremos expresar nuestro agradecimiento. Por último, en el último bloque, pues queríamos un poco sacarles información de cuáles son sus próximos planes para el futuro, los que puedan hacer públicos, en torno a la temática de hoy, ¿no? Ciclo del agua, economía circular, si quieren también sostenibilidad, abriendo un poquito la temática. Si nos pudiese, Silvia, contar alguna noticia. Pues sí, tengo 2 grandes buenas noticias, ¿no? Hemos conseguido en nuestra comarca aglutinar 2 planes de sostenibilidad turístico en destino. Hemos conseguido por la mancomunidad actuar sobre nuestras vías verdes, que era el antiguo trazado por donde iba el tren, todas las vías que unen Écija con Fuente Andalucía, la Luisiana, las hemos recuperado y ahora por el plan que tengo en el municipio concretamente de Écija, que también es alrededor de unos 2,8 millones de euros, hemos invertido una cantidad importante también en la economía, porque la verdad es que estos planes llevan muchísimo de estos criterios que son ponderables para que optemos a ellos, ¿no? Y en este caso, pues lo sumamos a los senderos. Tenemos recuperado nuestros caminos rurales y nuestros senderos. ¿Se me escucha? No. Sí, ha dejado de funcionar. Sí, porque aquí, como no Ahora hablemos sí. fuerte, Ahora sí. Alicante nos come, ¿eh? O nos comemos nosotros La el arroz. paella también usan el doble de volumen que de arroz, ¿no? De agua. O sea que... Están ahí a un mano a mano. Sí. Bueno, pues como decía, aprovechando que teníamos esa subvención del Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino en Mancomunidad, también paralelamente en Écija hacemos un guiño a los senderos, a los caminos rurales, porque en definitiva es lo que mueve ahora mismo el turismo particular, familiar, el de autocaravana, que también. Y en torno a ese plan de senderos, meter esa implementación, economía circular, y todo aquel residuo que llega al sendero, pues se pueda dar una segunda vida, extender la vida del recurso, del material, del producto, que es en definitiva lo que nos preocupa a los alcaldes también, ¿no? Un poco cómo reducir las huellas de carbono y de todos los materiales que en definitiva acaban en nuestros puntos limpios y que sin saber por qué, pues la verdad es que engloba un problema a futuro. También era curioso lo que decía José Juan con respecto a la estación de bombeo. Tengo que deciros que es muy llamativo, es muy curioso que Écija cuenta con 4 estaciones de bombeo y cada una de ellas tiene 4 bombas. O sea, estamos hablando de una población que ha sufrido multitud de inundaciones, por desgracia, y nos hemos
empacado con este tema desde hace ya muchos años para poder protegernos y evitar las que vengan en el futuro. También tenemos un desvío de un arroyo que pasa por debajo de la ciudad, que es el arroyo de la Argamasilla. Conseguimos ese desvío, una importante inversión de más de 30 millones de euros. Vamos, un respiro para la ciudad, porque es que cada vez que caían 4 gotas, ese arroyo que pasa por el medio de la ciudad, toda el agua, pues evidentemente hundía todo a su paso. Y también hemos subido nuestro muro de contención del río 8 metros para evitar también que en caso de avenida pues también puedan sobrepasarnos la cota del río. En definitiva, creo que estamos pensando todos en economía circular, porque es lo que ahora mismo nos toca, y yo creo que hay un gran compromiso también por parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias por compartir esos retos, oportunidades, y espero que siga contando con nosotros para abordarlos. Juan, por favor, ¿nos puedes dar alguna primicia? Hola, ¿te escuchas o con micro? Bueno, nosotros creo que el proyecto más importante, que está conectado con lo que estamos hablando, es la inminente aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana. El crecimiento poblacional que he previsto no es, es pasar de unas 65.000 personas a 75.000. Es decir, que en principio los recursos hídricos y las redes están diseñadas para poder soportar ese crecimiento poblacional. Tendremos que regularizar una situación bastante compleja que tenemos en una zona que se conoce como el Zabal, que son 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, ni menos, ¿vale? Pero ahí tenemos ahora mismo del orden de 1.300 viviendas ilegales, con problemas con los acuíferos y demás, y tendremos que ver cómo lo afrontamos. Evidentemente, los vecinos pues tendrán que soportar parte del coste a través de contribuciones especiales y demás, y continuar con lo que es la puesta en marcha del plan director de saneamiento. Ahora mismo calculo que estará aplicado a algo más del 50%, y bueno, esto yo creo, esto se lo digo aquí a mis compañeros alcaldes, ¿no? Esto creo que son de las inversiones que más te llenan como persona y las que menos te llenan como político, porque hacer un parque infantil que te cuesta 50.000 euros, tú que pasas por allí, lo ves todos los días, qué bonito está, qué bien juegan los niños. Y voy a poner un ejemplo, tengo una página que se llama La Colonia Existe. La Colonia es una barriada de allí, y cada vez que publico algo me dan la grande, ¿no? Hay que ver, nos tienen abandonados, no te acuerdas de esta parte. La inversión más grande que hemos llevado a cabo en una barriada en los 10 años que llevamos ha sido en la Colonia. 2 millones de euros en alcantarillado. Es decir, se abrieron 2 zanjas enormes, se enterraron pues 2 millones de euros en tubos y demás, se tapó, ya aquello no se inunda, pero ya nadie se acuerda. Entonces, de vez en cuando, yo hago lo del café con el alcalde, una vez al mes, digo, voy a estar en esta cafetería, y me pueden hablar de lo que me hablen, que le acabo hablando de alcantarillado. Dice, ¿cuándo va a arreglar los parques infantiles? Mira, los vamos a arreglar, pero en la barriada hemos hecho una inversión en alcantarillado. Oh, es verdad, es verdad. Y eso hay que estar recordándolo constantemente. Así que bueno, esperemos que podamos conjugar el desarrollo futuro de la ciudad con el desarrollo de una red seria, sostenible, que contribuya a esta sostenibilidad. Y también termino ya con un proyecto creo que muy interesante en el que estamos trabajando para la implantación de un centro tecnológico en la ciudad, con un formato de World Trade Center. Estamos trabajando ya con inversores de Gibraltar y demás. Y bueno, todo el tema de tratamiento de datos me gustaría poder residenciarlo en la ciudad con tecnología blockchain, etc. Pero bueno, eso ya hablaremos con el director general de la compañía. Se le ha avanzado. Fantástico, muchísimas gracias. Y nosotros sí sabemos el valor que tiene esa inversión de alcantarillado que redunda en el beneficio del ciudadano. Pues me da algún truco, ¿cómo podéis ser tan eficaces en la gestión desde el punto de vista del director general? ¿Cómo activáis tanto proyecto con tal eficiencia? Pues eso no tiene ningún misterio, trabajando, no hay otra. O sea, trabajando, y he de decirlo también, y no es porque esté delante, pero tenemos la suerte. El Consejo de Administración de Argisa fundamentalmente son los alcaldes y el que os habla, y yo he tenido la suerte durante estos años, especialmente en los últimos, de tener un Consejo de Administración que ha apoyado todas las iniciativas que desde la empresa pública se han hecho. La verdad es que en esto del agua, como en otras cosas,
el entender que hay cuestiones que deberían de estar fuera del debate y que benefician a todos, indistintamente del color que cada uno tenga de la opinión, es fundamental. Y creo que nosotros, en cierta manera, con nuestras historias y nuestras discusiones, somos ejemplo de ello. Yo creo que gran parte del éxito de Argisa durante estos años se debe precisamente a eso, que los responsables políticos del campo de Gibraltar han entendido, que lo decían antes, que ni con el agua ni con los residuos se gana ninguna elección. Se puede perder, pero no se gana. Entonces, lo más sensato y lo más lógico, pues es generalmente ir a una, dejarlo en manos de profesionales y dejar que trabajen. Y en este sentido, si me permites, para terminar, cuento una anécdota de lo que supone o no la existencia de este tipo de entidades. Nosotros, como he comentado antes, llevamos arrastrando una situación de escasez hídrica desde 2001. De 2001 declarada en el boletín de la Junta. De 2021. De 2020, de facto. Llevamos 5 años en una situación con una escasez de precipitaciones tremenda, por debajo de la media consecutivamente cada año. Esta situación hoy día nos lleva a que tengamos los embalses con 18 meses, como decía, de reservas. En el año 92 se produjo otra sequía en la zona. En 2 años, el embalse de Guadarranque-Chacorrón no tenían una gota de agua. No se ha hecho nueva infraestructura de regulación en este periodo. Se ha invertido en redes, en mejora, en tecnificación, en ahorro por parte de los usuarios, pero no se ha invertido en regulación. O sea, no había más recursos disponibles. Llevamos 5 años, todavía tenemos capacidad de aguantar un sexto en estas condiciones. ¿Cuál es el truco? Gestión. O sea, hay que invertir, cuidar las redes, hacer una gestión eficiente, reducir presiones. Al final es trabajo de día a día. Y se puede hacer porque, mientras en aquella época el sistema era cada ayuntamiento de manera individual y una entidad que era la Confederación del Sur, que era el organismo de Cuenca, hoy día los intereses de todos los ayuntamientos se agrupan a través de la Mancomunidad de Argisa y las decisiones que se toman conjuntamente. Nosotros tenemos una mesa de sequía que se reúne periódicamente y se toman decisiones conjuntas. Cuando hay que tomar decisiones para restricciones se toman, y eso se hace de manera, como te decía, conjunta y anticipándote a la gestión. Por tanto, yo creo que amén de la tecnificación del sector que está en marcha, amén de implementar, que yo creo que es casi una obligación en un país como el nuestro, tecnologías de reutilización, amén de todos estos proyectos de I+D que permiten optimizar el recurso y todos los derivados del recurso, la gobernanza, la forma en que se gestiona es de una trascendencia enorme. Señor, muchísimas gracias. Y por último, Ignacio, ¿alguna noticia? Que tenemos a los periodistas intentando anotar alguna noticia para sacar en sus medios. No, ¿Quieres compartir algo con nosotros? Yo es que llevamos unos años de absoluta locura en la transformación y la mejora de las infraestructuras. La instalación de las plantas fotovoltaicas de la ETAP, eso ya fue una realidad, lo inauguramos hace unos meses, ya el año pasado, ya va pasando el tiempo. Hemos ido renovando redes en la ciudad de manera bastante ambiciosa, aunque nos queda todavía mucho trabajo por hacer y vamos a seguir haciéndolo. Hablamos de la innovación, que es lo que comentamos de los proyectos que tenemos en marcha, pero obviamente pues nosotros ahora mismo estamos pensando sobre todo en intervenciones un poco más pequeñas de renovación de redes porque generan muchos problemas a algunos vecinos y aunque no son grandes obras en lo económico, pero sí son demandas que se llevaban repitiendo durante mucho tiempo y hemos conseguido ya irlas aterrizando, irlas avanzando para que dejen de tener problemas en el compromiso que tenemos con mejorarle la vida a los vecinos, pero sobre todo ahora estamos pensando, estábamos hablando antes con Vicente, fugas, infraestructura, plan director y hay un proyecto que tenemos pendiente que lo queremos sacar en colaboración con la Junta de Extremadura, que lleva tiempo esperando y yo creo que debemos aterrizarlo ya. Ayer se retiró el proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura al no alcanzar acuerdo o al no garantizarse la votación favorable que se debía producir hoy en la Asamblea de Extremadura y por tanto el Ayuntamiento de Badajoz vamos a intentar materializar por nuestra cuenta a ver si conseguimos alcanzar algún objetivo y algún fondo europeo que nos permita minimizar el impacto, pero tenemos que afrontar ya la renovación de los depósitos municipales de parte de ellos que están
en condiciones ya que no son las más idóneas, y yo creo que esa es una inversión que en conjunto alcanza hasta los 8 millones de euros, con lo cual se puede fasear. Vamos a intentar ver cómo lo conseguimos hacer para encajarlo en la maltrecha economía municipal, que no estamos mal económica ni financieramente, pero tenemos un presupuesto muy contenido por querer no meter la mano en el bolsillo a los vecinos de manera muy grosera, y por tanto tenemos un presupuesto muy limitado, pero obviamente esa inversión creo que va a ser la gran inversión de los próximos años, y en eso estamos trabajando. Genial, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Creo que ha sido una sesión pues con los pies en la tierra, como queriendo ser optimistas, pero conocedores de los retos que habéis podido comentar. Pero bueno, por cerrar con optimismo, creo que hemos hablado de casos de éxito, habéis presentado casos de éxito. Si hace unos años nos preguntaban cuando éramos pequeños qué era el agua, diríamos H2O. Hoy por hoy el agua habéis comentado que es agricultura, que es industria, que es movilidad, que es turismo, que el agua tiene muchas facetas, muchas caras, pero desde luego repleta de oportunidades, que la colaboración público-privada desde luego es un ejemplo de éxito, un modelo a replicar, a mantener, porque lo que funciona hemos de hacer con ello, que contamos con experiencia técnica y tecnologías que nos permiten promover proyectos de economía circular, y de nuevo esos casos de éxito que han presentado espero que sean de inspiración para otros municipios, que vean en vosotros un espejo en el que poder replicar nuevos proyectos. Muchísimas gracias. 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 Sí.